Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy traemos una noticia bastante interesante y es que hablaremos de pagos de $3.600 anuales en los Estados Unidos gracias al crédito tributario por hijos. También algunos lo conocen como el crédito fiscal por hijos. ¿Para quiénes y bajo qué requisitos podríamos volver a tener estos beneficios? Pues bueno, esto puede volverse una realidad para algunas familias estadounidenses, pues tenemos exactamente dos propuestas dentro del Congreso. Una es una iniciativa liderada por 6 senadores demócratas, los cuales buscan impulsar que el crédito tributario por hijos se otorgue por la cantidad de $3.600, una cantidad que la vimos antes en el año 2021. Gracias al tema de la pandemia, pues el crédito tributario subió hasta esta cantidad. La siguiente propuesta que tenemos también es o de $300 por mes y un bono de $2.000 por cada bebé que usted tenga. Se trata ni más ni menos de 250 legisladores que están buscando aprobar este nuevo crédito tributario por hijos, en el cual otorgarían pagos mensuales de $300 junto a un bono de hasta $2.000 cada año en los Estados Unidos. Vamos a estar viendo diferentes análisis sobre estas dos propuestas que actualmente están sucediendo gracias a legisladores y senadores dentro del Congreso. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y puedan analizar junto a mí este tipo de propuestas que estarían beneficiando a miles de familias en los Estados Unidos. La primera propuesta que vamos a hablar es sobre la de $3.600 anuales. Esta propuesta ha sido iniciada por 6 senadores demócratas. Se trata de Sherrod Brown de Ohio, Michael Bennet de Colorado, Cory Booker de Nueva Jersey, Raphael Warnock de Georgia, Ron Wyden de Oregon y Dick Durbin de Illinois. La idea por parte de estos senadores demócratas es empujar la ley de desgravación fiscal para las familias trabajadoras, las cuales estaría reduciendo los impuestos para los trabajadores, pero a su vez también estaría ampliando el crédito tributario por hijos, junto a esto el crédito fiscal por ingreso del trabajo. Con estos dos programas se dará a millones de estadounidenses más un punto de apoyo en la clase media y permitirá que el arduo trabajo por parte de los padres rinda mejores frutos. Las familias están trabajando más duro que nunca, pero cada vez tienen menos para mostrar, fueron las palabras por parte del senador Brown en un comunicado. Las corporaciones han aumentado los precios con el fin de poder aumentar sus ganancias. El costo del cuidado de los niños continúa aumentando y los padres no pueden mantenerse al día sin importar cuánto trabajen. Este plan devolvería más dinero a los bolsillos de las familias trabajadoras y de este modo ayudaría a los padres a pagar todos los gastos adicionales que conlleva la crianza de los hijos. Los estadounidenses ya pudieron ver antes un crédito tributario por hijos ampliado, ya que fue incluido dentro del plan de rescate estadounidense, el cual buscaba otorgar apoyos económicos a las familias afectadas por la pandemia. Esto permitió que más familias fueran elegibles y de este modo, ya que calificaban, también aquellas que no presentaron una declaración de impuestos por sus bajos ingresos, se hizo totalmente reembolsable y de este modo se incrementaron las cantidades de $3.600 por niños menores de 6 años y $3.000 para niños dependientes entre los 6 y 17 años. El crédito tributario por hijos ampliado, pues en aquel tiempo benefició a 61 millones de niños estadounidenses. Esto es un número bastante grande. Prácticamente ayudó a reducir la pobreza infantil casi a la mitad y de este modo redujo el hambre en una cuarta parte para las familias estadounidenses. Restaurar el crédito tributario por hijos ampliado y el crédito tributario por ingreso del trabajo es una política a favor de las familias, a favor del trabajo y de la democracia, pues en realidad nunca se debió haber caducado estos recortes de impuestos, pues hoy por hoy es hora de que lo hagan. Por ahora, pues el crédito tributario por hijos volvió a la normalidad tras acabarse la pandemia. Es por eso que algunos
como la siguiente propuesta de la que vamos a hablar, están empujando a que se quede ampliado por los siguientes años. De este modo es que traemos también la segunda propuesta, que está un poco más extensa, ya que se trata de 250 legisladores. Es un crédito tributario por hijos que nos estaría dando $300 al mes junto a un bono de $2,000 por cada bebé que usted tenga. Estos 250 legisladores buscan aprobar este nuevo crédito por hijos. El crédito tributario por hijos fue uno de los programas más importantes en el año 2021. Estamos a 2 años de esos valiosos pagos mensuales que sirvieron para que las familias con niños pudieran tener diferentes cantidades de dinero, con base en el número de hijos en su hogar y la edad que tengan. Al final de este programa, muchos hogares quedaron prácticamente desamparados, según los diversos estudios que se ha estado realizando hasta el día de hoy. Y por ello mismo, hay diversos legisladores que buscan que este crédito tributario por hijos similar de $300 al mes y un bono de $2,000 por bebé, nacido obviamente ese año o el año en el cual se apruebe, se haga realidad. De acuerdo con una hoja informativa por parte de la oficina del representante Rosa de Lauro de Con, alrededor de 250 legisladores en los Estados Unidos están tratando de devolver estos pagos de crédito fiscal por hijos de $300. Para sorpresa de muchos, la propuesta demócrata tiene suficiente apoyo republicano también, por lo cual es posible que se convierta en permanente, tal como sería el crédito fiscal ampliado por hijos firmado dentro de la ley del plan de rescate estadounidense. Veremos los puntos más importantes dentro de esta nueva propuesta con los cambios sustanciales. Para empezar, eliminar un requisito de ingresos del crédito completo. Luego, ampliar el crédito fiscal máximo por hijos a $250 por mes. Luego, continuar con el crédito fiscal para niños pequeños de $300 por mes para niños de 6 años o menos. Y por último, proporcionar un bono de bebé, el cual sería de $2,000 adicionales en el mes que nazca un nuevo bebé. De Lauro presentó la legislación en junio y afirmó que los pagos mensuales ampliados ya han ayudado a los padres a pagar facturas, mantener alimentos saludables y nutritivos en la mesa, comprar ropa, útiles escolares, pagar una lección de música o tal vez comprar un par de zapatos nuevos o simplemente administrar un pago de hipoteca o alquiler. La representante Susan DelBene, otra patrocinadora de esta legislación, pidió a sus colegas legisladores que construyan sobre el plan de rescate estadounidense, restableciendo permanentemente este beneficio mensual, con el fin de poder garantizar que todos los niños tengan una oportunidad justa de éxito. El representante Richie Torres, un tercer copatrocinador principal sobre esta nueva propuesta, recordó que en el año 2021 el crédito tributario por hijos llegó a más de 61 millones de niños y sacó a casi 4 millones de ellos de la pobreza. Estamos hablando de que ningún programa gubernamental hasta el día de hoy ha impactado tanto en las familias estadounidenses en tan poco tiempo. Estamos teniendo muy buenas noticias en pleno año 2023, luego de tener estas crisis como ser la última inflación en la cual aún estamos de un modo concreto. Recuerden que también viene la época electoral, donde estas propuestas se pueden hacer una realidad con el fin de poder encontrar nuevos votos, tanto republicanos como demócratas.